Muy buena familia de La Teja, nos encontramos con don David Hernández. ¿Cómo está, don David? Muy bien, gracias, Rocío. Él es candidato presidencial del Partido de la Clase Trabajadora y vamos a conversar con él sobre sus propuestas y también temas de interés nacional para que usted pueda conocerlo un poco más. Don David, empecemos hablando un poquito de usted. Cuéntenos, ¿es casado? ¿Tiene hijos? Yo estoy en unión libre desde hace bastantes años. Tenemos casi 14 años de estar viviendo juntos. Tenemos dos chiquitos. Tenemos una chiquita de 7 años y un chiquito de 9 años. Tengo entendido que usted es educador. Háblenos un poquito de su trayectoria profesional. Sí, yo soy docente de estudios sociales y cívica. Ahorita soy profesor en el Colegio de Santana y en el CINDEA de Santana, en esas dos instituciones, pero tengo más de 10 años de dar clases y centralmente he estado en algunas instituciones privadas, pero más que nada en el Ministerio de Educación Pública. Cuéntenos cómo fue su acercamiento con la política. Bueno, yo entré a la universidad cuando estaba la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entonces había un gran debate sobre quién gobierna, cómo se gobierna, qué tipo de modelo económico queremos. Y ahí pues yo conocí a distintas organizaciones políticas, conocí a la que en ese momento se llamaba el MAS, pero bueno, que ahora se llama Partido de la Clase Trabajadora. Y desde ese momento yo empecé a militar hace 19 años en el partido. Y pues ha sido un acercamiento muy bonito porque he aprendido muchísimo, primero en el movimiento estudiantil y después en el movimiento sindical, de que la política es necesaria y que es posible hacer cambios con mucho trabajo, con mucha democracia. En las encuestas su nombre no aparece entre los primeros candidatos. ¿Le preocupa eso, don David? Vieras que no, en un sentido para nosotros y nosotras, para empezar, las encuestas yo creo que son una herramienta, pero no son la elección, ¿verdad? Pero además, este momento es muy importante porque no solo es un tema de los votos, sino para nosotros y nosotras la democracia va mucho más allá que cada 4 años, 30 segundos poner una X, sino que la democracia es que las personas puedan debatir, puedan discutir lo que piensan, lo que opinan, y en ese sentido creemos que nosotros y nosotras hemos cumplido una labor central, el Partido de la Clase Trabajadora, en llevar temas que no se estaban hablando en esta elección y que gracias al trabajo que hemos hecho se han ido haciendo. Muchísima gente también se ha acercado y me ha dicho su propuesta sí representa lo que ningún otro partido está diciendo. Entonces nosotros no solo medimos con el tema de los votos y las encuestas, sino que también, bueno, con cuál es el impacto que tiene el partido, cuál es el impacto de la propuesta, con qué gente podemos hablar y sobre todo qué propuestas podemos construir, porque te repito, la democracia es muchísimo más que cada 4 años votar, ¿verdad? Ustedes comparten ideologías de partidos de izquierda. No sé si piensa que tal vez lo que está pasando ahorita en Venezuela, ¿verdad? Con la detención de Nicolás Maduro y todo esto, situaciones como la de Nicaragua y la de Cuba, hacen que la gente sienta algún tipo de temor de darle un voto a un partido con ideología de izquierda. Claro, yo creo que una de las cosas que es muy importante para nosotros y nosotras es aclarar inclusive el debate ese de izquierda o derecha, porque a veces es poco claro, no sé, ¿verdad? Yo toda mi vida liberación era la derecha, y ahora veo gente diciendo, no, liberación es izquierda, ¿verdad? Entonces este tipo de confusiones yo creo que se soluciona mucho más fácil viendo a qué sector social se representa. Nosotros y nosotros por eso nos llamamos Partido de la Clase Trabajadora, tenemos muy claro a quién representamos. Nos parece que el tema con Maduro, con Ortega, bueno, y con otras personas que se reivindican de izquierda, tienen el mismo problema, gente como Bukele o gente como Milei que se reivindica derecha, o Trump que se reivindica derecha, que al final vivimos en sistemas políticos en los que no se toma en cuenta a la gente. Y entonces al final estas dictaduras comparten mucho más de lo que uno se esperaría. Digamos, Bukele tiene muchas cosas similares a Ortega porque tiene muchísimo que ver con que la gente no tenga poder. Y desgraciadamente en este país estamos en ese franco deterioro en que la gente siente que no puede, que no tiene las posibilidades de discutir y se le educa a eso. Nosotros y nosotras creemos que, bueno, somos un poco un partido que en eso, pues no tenemos financiamiento de grupos empresariales, denunciamos que las personas trabajan y no se dejan ese trabajo que hacen, y por eso nos parece que, bueno, tal vez a veces la propuesta cuesta. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que una de las cosas que a mí me ha enseñado la política es que hay que ser muy fiel a los ideales que se tiene y hay que ser muy fiel, muy honesto y honesta con la gente, porque era un problema que vos ves, Rocío, es que el que era diputado, después es ministro, después es viceministro y estaba en Liberación y después se va al PAC y después a la Unidad y tenés a todo el mundo dando vueltas en esta cosa, ¿verdad? Que después la gente dice, es que gente, ahí no me representan, ahí nadie le importa lo que yo estoy viviendo todos los días. Y nosotras y nosotros nos metimos a esta elección para decirles, es cierto, no les importa. Al final en lo que están es en un sistema pensado para que ganen unos cuantos, para que unos cuantos sean los visibles, para que unos cuantos son los que van a estar en los debates más grandes,
grandes hacia el final que van a traer la plata para las vallas publicitarias. Nosotros jugamos en esa cancha que nos es desigual, pero muy, muy tranquilos y muy tranquilas de que estamos llevando una propuesta que la gente necesita, porque aquí, Rocío, lo bonito es que nosotros y nosotras hemos construido el programa con lo que dicen trabajadores y trabajadoras, no son las ocurrencias de David, son un montón de personas que han discutido, que han dicho, es que en el INSS no me dan bien el seguro y entonces estoy sufriendo accidentes en el trabajo, o no se me está pagando lo que se me tiene que pagar, o en la empresa van a cerrar y nos van a dejar a todos sin trabajo, y nosotros y nosotras somos los únicos que estamos llevando esa política. ¿Qué piensa usted, don David, sobre la intervención que hizo Estados Unidos en Venezuela este fin de semana? Qué buena pregunta. Yo creo que es un tema súper interesante y en los videos y los pronunciamientos que hemos hecho ha sido interesante porque hemos tenido respuesta como de los dos bandos. Nosotros y nosotras, primero que nada, queremos dejar claro que ningún país tiene el derecho de meterse a otro país y decidir sobre quién debe gobernar ahí. Lo que hizo Estados Unidos es completamente ilegal, pero además de eso es completamente inmoral y nos parece, inaugura una época muy, muy compleja en la política internacional y en la geopolítica, donde esta es la ley del más fuerte, ¿verdad? Eso ya lo hemos vivido en muchísimos, muchísimos tiempos, digamos, yo bueno, pues, por ser profesor de historia y todo, ¿verdad? Desgraciadamente no me sorprendió lo que hizo Estados Unidos, y al revés, me asusta muchísimo porque fue la Operación Cóndor en los 70s, las políticas de intervención, digamos, que vivimos desde la campaña nacional en 1856, ¿verdad? Estados Unidos metiéndose y haciendo lo que quiere. Ahora bien, ¿por qué creemos que hay sectores que celebran esta situación? Nosotros y nosotras, Rocío, tenemos 19 años de estar denunciando los problemas que tiene el chavismo y que tiene la dictadura de Maduro. Compañeros y compañeras han sido inclusive perseguidos, y perseguidas en Venezuela, y nunca hemos defendido lo que hace Maduro. Y siempre hemos dicho que no hay verdadera democracia, y muy similar a lo que pasa en países como El Salvador, se persigue a las personas sencillamente por ser oposición, se les encarcela. Hay grandes problemas en cómo se reparten las ganancias de lo que se genera en el país, y siempre hemos denunciado a Maduro. Ahora bien, los únicos y las únicas que tienen derecho a quitar a Maduro son el pueblo venezolano, y son el pueblo venezolano el que tiene el derecho a poder decidir sobre sus gobernantes, no que venga Trump y que diga que además, no solo, porque antes, yo me acuerdo cuando fue la invasión de Irak, Bush decía que iban por la libertad y la democracia. Trump ni siquiera dice eso. Tan es así que parece que quien va a gobernar en Venezuela es la vicepresidenta de Maduro, y no van a cambiar absolutamente nada. Si la gente estaba celebrando que Maduro se fue, todo el madurismo se quedó y se está quedando con el beneplácito de Estados Unidos, y eso nos debería preocupar a todos y todas, porque aquí lo que hay problemático para nosotros y nosotras es no entender que esta situación le atañe a toda América Latina. Trump dijo, queremos el petróleo venezolano, y ahí vamos a atacar a México, y vamos a atacar a Colombia, y vamos a atacar a Cuba, y ahí usted empieza a ver, ¿verdad? Hay un poema ahí muy bonito, ¿verdad? Primero vinieron por los judíos, después vinieron por los gays, y cuando vinieron por mí ya no había nadie. Este es un problema que le atañe a toda América Latina, y que es un tema de soberanía y un tema de autodeterminación de los pueblos, y por eso nos parece que es un tema súper interesante y complejo de entender, y creo que tenemos una política, pues, que intenta responder, ¿verdad?, a ambos bandos. El tema ya de las propuestas, don David, el desempleo es uno de los problemas que afecta al país. La última encuesta del INEC hablaba de unos 137,000 personas sin empleo. ¿Qué acciones concretas ejecutaría usted en un eventual gobierno para disminuir el desempleo? Nosotros y nosotras creemos que el tema del desempleo está intrínsecamente ligado a qué sucede con las ganancias que se generan en las empresas. Cuando yo tengo este proceso que, por ejemplo, en el país, usted lo dice totalmente correcto, más de 100,000 personas sin trabajo, pero no solo eso, creció 50,000 personas en comparación al año anterior, y lo más grave de todo es que hubo no mucho, pero hubo crecimiento económico relativo al resto del mundo, digamos casi un 4%, que es bastante decente en estas épocas que vivimos. Entonces nos enfrentamos a una realidad muy compleja, que es, hay crecimiento económico, pero crece la cantidad de gente sin trabajo. Entonces, tal vez no es solo el crecimiento económico. Hay un problema en nuestro sistema económico que tiene que ver con más de 40 años de buscar solo inversión extranjera directa, que desgraciadamente tiene poco encadenamiento productivo, pero sobre todo no se traduce necesariamente en empleo. ¿Qué es lo que creemos que tenemos que hacer para atacar eso? Lo primero y central tiene que ver con el control de los trabajadores y las trabajadoras de la producción. En ese sentido, creemos que hay empresas ahorita que han demostrado de muchísimas formas, pero vamos a mencionar dos rápidamente, su desprecio por la vida de los trabajadores, ¿verdad? Que han sido, no sé, perseguidos dirigentes sindicales, que han sido inclusive
Digamos que es muy normal que haya accidentes en la zona, que mueran inclusive trabajadores o trabajadoras. Digamos, pasa muchísimo en plantaciones, por ejemplo, las de Del Monte, donde hay que ver, digamos, a los sindicatos de bananeros, digamos, denunciando todos los días la cantidad de abusos que hay. Ahí, además, en cualquier momento, cierran la plantación y despiden a un montón de gente sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué tiene que pasar con esa plantación, por ejemplo? Pasar a control de trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué esto es importante? Pues sí, es uno de los temas más difíciles que hemos intentado llevar y que un poco la idea no es solo chocar con la gente, sino intentar dialogarlo. Cuando una empresa quiere producir, usualmente, y tiene un dueño, lo que importa no son las ganancias de esa persona. El gran problema que hay con eso es que cuando esas ganancias bajan, se despide a todas las personas que sea necesario despedir. Lo estamos viendo ahorita con la empresa más grande que ha tenido este país, con todo el proyecto de inversión extranjera directa, que fue Intel. Intel ya anunció que va a dejar a 800 personas sin trabajo este año, porque a Intel no le interesan los trabajadores y las trabajadoras costarricenses, le interesan las ganancias de Intel. Entonces, todas esas 800 personas que no van a tener trabajo el próximo año, para nosotros y nosotras la única solución, aunque sea difícil de defenderla, aunque sea difícil plantearla, nos parece la única verdadera solución. Porque yo aquí puedo mentirle a la gente, decirle que vamos a generar un montón de empleo con crecimiento económico, como yo he oído a otros candidatos y candidatas decirlo. Es mentira, tenemos crecimiento económico y hay menos gente con trabajo. Entonces, aquí la cosa es, ¿qué soluciones tenemos? Y por eso creemos que lo único es que la economía nacional no esté al servicio de unos cuantos multimillonarios o multimillonarias, sino que esté precisamente para las necesidades sociales que tenemos. ¿Verdad? El tema de la seguridad. En este momento, lo que más agobia a los costarricenses es la inseguridad. 873 homicidios hubo el año pasado. ¿Cuál piensa usted que ha sido el principal error de este gobierno en el tema de seguridad? Qué buena pregunta, nunca me lo han planteado así. Vamos a ver. Con el tema de la inseguridad hay como dos niveles que yo creo que es importante que todas las personas hablemos. El primero tiene que ver con una cosa más inmediata. Claramente hay mayor poder de digamos, lo que suelen, ¿verdad?, darnos las investigaciones es que están muy ligados a estos asesinatos al aumento del narcotráfico, ¿verdad? Y eso yo creo que es evidente. Ahora bien, ¿por qué aumentó el narcotráfico? Y ahí es donde la discusión se pone un poco más escabrosa. Cuando yo agarro y veo ligámenes que ha habido, digamos, de distintos políticos a grupos del narco, ¿verdad? Y donde vos ves que antiguos fiscales, miembros, digamos, del Poder Judicial costarricense están muy encarcelados precisamente con sus ligámenes al narcotráfico, uno empieza a decir, pucha, la cosa es mucho más grave de lo que uno se esperaba. Y además empiezan a haber ya cosas de las que yo no tengo prueba, pero empieza a haber muchos problemas en cuando uno ve las situaciones de otros países donde empiezan a aparecer platas en grupos de poder, en gobiernos, y de un momento a otro esos grupos de poder y esos gobiernos empiezan a tener eso, empiezan a tener cada vez más poder, pero también empiezan a crecer los asesinatos, el narcotráfico, y en Costa Rica entonces los decomisos han bajado, pero han aumentado los asesinatos y uno se pregunta muchísimo por qué sucede eso. Creemos que hay inocentemente y dándole todo a este gobierno una incapacidad de atacar a estos grupos. Pero yo no creo que haya gente incapaz en el gobierno. Yo creo que la cosa es más grave y es necesario, y eso es lo otro que es muy, muy importante, tener mecanismos judiciales que nos permitan atacar eso. Lo que pasa es que aquí tenemos cosas, digamos, que nos dicen, no, es que es para proteger al gobernante, no sé, como la inmunidad o cosas por el estilo, y en los hechos lo que están es protegiendo un montón de criminales. Y a mí me preocupa, y a nosotros nos preocupa muchísimo, que me contaba un amigo que en el Imperio Maya, los representantes no solo no tenían inmunidad, tenían el doble de las penas. Porque si yo soy diputado y yo tengo ligámenes con el narcotráfico, si yo soy presidente y tengo ligámenes con el narcotráfico, yo no debería poder salvarme por la inmunidad. Al revés, el país me votó para estar ahí. Yo debería estar atacando a estos tipos, por lo tanto, a mí hasta debería pagar muchísimo más si yo soy culpable de eso. Y por eso nos preocupa muchísimo lo que ha venido sucediendo, donde aparecen platas que nadie sabe de dónde vienen. Y lo otro, que yo creo que es el otro nivel, va a ser un nivel más inmediato, pero en el nivel más concreto, tenemos casi 45 años de que destruimos la educación pública, destruimos el empleo, destruimos las posibilidades para la gente joven, y entonces, ¿qué le queda a las personas trabajadoras jóvenes? Agarran y se les dice por todos lados, usted tiene que tener el último iPhone, tiene que tener carro, tiene que andar en restaurantes, pero a la vez de eso tenemos cada vez menos empleo de peor calidad, no hay derechos laborales. Entonces, desgraciadamente, el narcotráfico y la inseguridad no se solucionan con respuestas fáciles, se soluciona con un cambio, un sistema económico que básicamente reproduce este tipo de flagelos, y por eso hay que cambiarlo. ¿Qué acciones concretas ejecutaría usted en un eventual gobierno
para reducir la inseguridad? La inseguridad. Inmediatamente hay que quitarlo del secreto bancario. Uno de los grandes problemas es que creemos que el narcotráfico es de estos chiquillos que andan vendiendo marihuana ahí en las esquinas. El narcotráfico es mucho más grave. Es una red de empresarios a nivel global que tienen ejércitos. Y la única forma de poder atacar eso es con leyes que verdaderamente entiendan dónde está el problema del narcotráfico, que tiene que ver con atacar el secreto bancario y que podamos conocer de dónde están llegando las platas, qué platas son y quién está ahí protegiendo a otras personas. Nos parece además que es central que las personas tengan la posibilidad de confiar en la fuerza pública. A mí me pasó, Rocío, que hemos estado visitando distintas zonas del país y sobre todo si se empieza a alejar de San José, no hay confianza en la policía. No hay confianza en la policía porque son zonas donde, volvemos a lo mismo, problemas como el desempleo, la pobreza, la desigualdad, lo que generan es que entonces estos grupos tienen asidero total, ¿verdad? El narcotráfico crece donde el Estado ha sido completamente incapaz de asegurarle a las personas lo que necesitan. ¿Qué es lo que yo he visto, digamos, en las visitas que hemos tenido? La gente busca cómo defenderse, la gente busca cómo protegerse. Creemos que es necesario que el gobierno ayude a los procesos de autodefensa que hay en distintos lugares de Costa Rica que tienen que ver con autoorganizaciones y organizaciones comunales que están diciendo no queremos depender no queremos que aquí el narco haga lo que le dé la gana y queremos verdaderas opciones de empleo y queremos verdaderas opciones de salir adelante. Creemos que esa es otra de las necesidades que hay en este momento. Además, bueno, que se ataque totalmente con toda la mano dura cualquier ligamen que haya de grupos políticos, de representantes, de presidentes, de diputados, magistrados, quien sea que tenga algún tipo de ligamen o sospecha de ligamen con el narcotráfico. Porque desgraciadamente el narcotráfico no crece así por generación espontánea. Crece así con el beneplácito y el silencio de autoridades. Y tenemos que ver por qué en Costa Rica está sucediendo eso. Tenemos ejemplos en Ecuador, tenemos ejemplos en Perú, tenemos ejemplos en México. Sabemos que ese es el modus operandi de los grupos de narcotraficantes, porque no es un chiquillo ahí vendiendo. Los narcotraficantes son gente de saco y corbata que tienen muchísimo dinero y que le interesa que quienes tienen el poder les sirvan. Y tenemos que atacar eso. El tema de la educación. Claro. Usted lo conoce desde adentro porque es educador. El último informe del Estado de la Educación nos decía que hay jóvenes de noveno, de décimo, que tienen comprensión lectora y análisis matemático, por ejemplo, de niños de escuela de 9 años. ¿Cómo resolvería usted o por lo menos disminuiría esta crisis educativa? Claro. Yo creo que el gran problema con la educación, y tal vez es por ser profesor, es que las personas que más se ven afectadas por lo que sucede en el sistema educativo nunca tienen voz. Exactamente el estudiantado. Agarramos y pensamos en que las personas jóvenes, y aquí cualquier persona joven que nos esté viendo ahorita puede dar fe de eso, se les trata como no personas o como personas en desarrollo que todavía no tienen capacidades. El gran problema entonces es que el sistema educativo se vuelve muy, muy poco interesante para los niños y las niñas, para los jóvenes y las jóvenes, pero además de eso, se vuelve un sistema económico completamente pensado en reproducir lógicas de obediencia y lógicas que tienen que ver poco con el desarrollo de estas habilidades que vos decías. ¿Qué creemos nosotros y nosotras que hay que hacer? El sistema educativo tiene que cambiar, porque yo ya estoy cansado de ver ministros y ministras que en su vida han puesto un pie en un aula o que lo hacen hace muchísimo tiempo que no lo han tocado. En este país hay una gran cantidad de profesionales maravillosos en educación que van a tener un montón de discusiones y un montón de cosas que pueden decirte de qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Yo tengo muchas de mis posiciones. El gran problema que hay, Rocío, es que mis posiciones van a estar incompletas porque yo tengo compañeros y compañeras maravillosas que van a aportar muchísimo más. ¿Qué creemos que tiene que cambiar en educación? Tiene que haber espacios de toma de decisión muchísimo más democráticos donde haya una representación de todos los trabajadores y trabajadoras del MEP, de todo el estudiantado y también de las madres y los padres de familia, que tal vez no son expertos y expertas en educación, pero que todos los días nos confían a la cosa, es que cosa no, al tesoro más maravilloso que tienen, que son sus hijos y sus hijas. Esas personas no son escuchadas en los gobiernos, no son escuchadas en el sistema educativo y después nos sorprendemos que los chiquillos no quieren ir al colegio, que es una tortura, que es una desgracia. ¿Por qué? Porque nunca se les toma en cuenta. Si nosotros no cambiamos las lógicas autoritarias desde la escuela, lo que tenemos es un montón de gente atípica que no le interesa más que estar scrolleando en el celular. Y eso lo tenemos que atacar con verdaderos tomas de decisión y que las personas pues, jóvenes tengan derecho de poder decidir sobre el sistema educativo. En cuanto a la infraestructura vial, las presas, donde hay las presas son terribles. La gente está ya cansada, ¿verdad?, de tener que pasar horas todos los días en presas. ¿Cómo resolvería usted este tema? Hablan mucho del tren, no sé si está de acuerdo del tren. ¿Qué otras propuestas? Claro. Nosotros y nosotras creemos que el tema vial
Y si usted agarra y ve, las calles que mejor sirven en Costa Rica fueron hechas en los 60s y en los 70s. Y no es casualidad, era cuando el Estado construía. Después de la ley de concesión de obra pública, hemos tenido, y ya lo vimos con los escándalos del cementazo, y lo vimos con los escándalos de Meco Solís, de Meco y de H. Solís, hay un gran asidero ahí de corrupción que a usted puede no importarle mucho la política, pero le va a afectar en que no sirven las calles y en que a cada rato se planifica con 20 o 30 años de retraso. Y eso tiene que ver con una cosa que volvemos a lo mismo. Cosas como movilizarse debían ser un derecho y no un privilegio. Ahorita, ¿por qué hay tanta presa? La gente agarra, intenta subirse al bus, en el bus para empezar se van a topar o que la línea ya no está, o que los empresarios del bus subieron astronómicamente el pasaje, o sencillamente el bus no le para a la persona, o si no, tienen que pagar un Uber que va a ir a meterse a presa y que todo nos va a hacer presa a todo el mundo. Lo que hay es, y esto es muy importante, anarquía. No hay una planificación en cómo se ve vialmente en nuestro país. Necesitamos, igual que con la educación, consejos viales populares donde las personas puedan discutir cómo debe ser la movilización, el tren, pero tenemos que ir mucho más allá. Necesitamos además metro, necesitamos que la gente diga, yo para qué quiero carro. El carro es solo un problema. Lo que necesitamos es un transporte público, gratuito y de calidad que nos permita a todas y todos para empezar a llegar al trabajo, pero cosas más importantes que solo trabajar, que es poder llegar a la gente que queremos, ¿verdad? Aquí lo triste, Rocío, es cuando uno habla con las personas, ¿verdad? Y pasaron hora y media que perdieron de poder estar con la gente que aman. Y eso sucede porque no ha habido planificación y porque lo que se ha hecho con toda la infraestructura pública por más de 40 años ha sido un negocio además corrupto, como lo han demostrado en otros años, que tenemos que tener memoria histórica con eso. ¿Cómo lo podemos atacar? Precisamente con una planificación vial que esté centrada en toma de decisión de las personas ciudadanas, pero además de eso, con planificación en medidas de transporte que no sean solo transporte fósil, sino más bien, y esto es muy importante, energías renovables de calidad que además aseguren un transporte público que nos permita a todos y todas tener tiempo, ¿verdad? Este gobierno ha bajado mucho el presupuesto precisamente de infraestructura. ¿Cree usted que eso es un reto extra para el próximo gobierno? Por supuesto que sí. Este gobierno ha demostrado mucho dónde tiene sus prioridades. Y un amigo me decía ahora sí que más sigue el camino de la plata siempre, ¿verdad? Y ahí es donde uno se empieza a preocupar. Cuando yo agarro y le bajo presupuesto de infraestructura, cuando yo agarro y le bajo presupuesto de educación, estoy haciendo una bomba de tiempo. Porque eso es lo que estamos viendo en este país. Es una bomba de tiempo, de cada vez menos gente tiene trabajo, menos acceso a educación, menos acceso a poder llegar a las cosas. Y al final, este gobierno lo que ha sido, yo creo, mucho cómplice, pero también ha llevado esa misma política, porque, o sea, cuando hablamos de inversión extranjera directa, pues desde hace más de 40 años, eso significa que el Estado tiene cada vez menos ingresos. Eso es así. Y la desgracia que hay ahí detrás es que si yo no tengo los recursos para poder hacer las cosas que son necesarias, sencillamente los servicios públicos se van al garete. Y a mí me da mucha tristeza porque muchas veces los servicios públicos suelen ser los que usan más la gente trabajadora. La educación pública es de la gran mayoría costarricenses y no costarricenses, pero es gente trabajadora. Lo mismo que pasa con las calles, lo mismo que pasa con la caja. Por eso creemos que tiene que haber una reforma de este modelo económico que yo insisto, ningún otro partido político lo está cuestionando. Aquí puede ser, Rocío, que supongamos que gana otro partido político. En 4 años vamos a estar discutiendo los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio. Nadie está planteando un verdadero cambio. Ahorita el tema no es el tribunal o los magistrados. El tema es que la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, que tiene que estar metido en presas horas de horas, que tiene miedo a que lo asalten, a miedo a que lo disparen. Y todo eso solo se soluciona con un cambio verdaderamente radical, o sea, a la raíz de nuestro sistema económico. Si eso no se hace, seguiremos teniendo los mismos problemas y aquí estaremos discutiéndolos. A esos problemas que usted acaba de mencionar hay que sumarle las listas de espera, don David. Acabamos de sacar en estos días una nota en la teja de un señor que tiene un problema en un tobillo. Fue a que lo atendieran, le dijeron que efectivamente era algo urgente, pero la cita se la dan para el 2054. ¿Cómo solucionar ese tipo de situaciones que se viven todos los días? Porque todos nosotros o estamos en una lista de espera o al menos conocemos a alguien que está en una lista de espera. Creo más, Rocío, que en estos temas, o sea, más allá de la elección, porque el tema que hay con la salud, ¿verdad? Yo he escuchado una vez a una persona diciendo, yo puedo entender que haya corrupción, pero no puedo entenderla en la salud. Yo no la entiendo nunca, pero lo que yo pensaba es es que estamos jugando con la vida de las personas. Eso son las listas de espera, que ese señor pierda la pierna. Digamos, vea, a mí me pasó que mi hijo lo tuvieron que operar del oído
yo lo conté en mi grupo y una estudiante me dijo, profe, a mi hijo no lo operaron y perdió la audición. Y eso es lo que sucede precisamente. ¿Por qué? Porque es esa política de destruir lo público, de cada vez que le demos cada vez más amnistías empresariado, al gran empresariado para que no pague la caja, de que el Estado no le pague la deuda a la caja y sencillamente, ¿quiénes vemos las consecuencias de eso? Los trabajadores y trabajadoras que a usted y a mí nos rebajan todos los meses de la orden patronal. Y entonces lo que hay ahí detrás es una bomba de tiempo, donde cada vez hacen más nuestra salud un negocio y donde vamos cada vez a parecernos más al siglo XIX, cuando en este país no existía la caja y era muy sencillo. Usted o tenía plata y se salvaba, o no la tenía y se moría. Y desgraciadamente eso es a lo que vamos. ¿Cómo solucionamos las listas de espera? En esto, otra de nuestras propuestas difíciles, Rocío, pero yo desearía que hubiera una respuesta más fácil, pero no existe. La salud, igual que la educación, no puede ser un negocio. No puede haber gente que se enriquezca de que usted esté enfermo o enferma. No puede haber gente que celebre que usted tenga que estar internado en el hospital. Desgraciadamente, en este país nos hemos movido hacia ese proceso y cuando agarramos y decimos, pucha, ¿por qué en Finlandia tienen estos índices de salud? ¿O por qué en Suecia tienen estos índices de salud? Porque no hay negocio con la salud. Porque la salud no puede ser un negocio, porque yo no puedo estar pensando en cuánta plata va a costarme algo, por ejemplo, agarrar un servicio de ambulancia, que estaba viendo una noticia que fue muy viral de un muchacho en China diciendo, no, por favor no me lleven en ambulancia después de que tuvo un accidente, porque tenía miedo a la cuenta que le iba a venir. Y toda la sociedad china completamente preocupada de que, ¿cómo que es eso? Que usted pida que no lo atiendan porque le va a significar plata. Y a ese es el sistema que vamos. Destruir la caja es llevarnos a un sistema donde sobrevive el que tiene. Tenemos que revertir eso, quitando el negocio en la salud, pagándole inmediatamente la deuda de la caja y exigiendo a todos los deudores y deudoras de la caja que paguen inmediatamente, porque desgraciadamente yo quisiera que fuera una exageración, pero es un asunto de vida o muerte. ¿Rescataría usted algún proyecto de este gobierno que usted dice, bueno, esto vale la pena, tengo que seguirlo en un eventual gobierno? De ahí no. Es que este gobierno igual, muchos de sus proyectos más grandes, vamos a ver, y eso es un poco nuestro balance de este gobierno. Este gobierno ha podido hacer lo que ha podido hacer gracias a lo que el PAC le heredó y solo ha profundizado los problemas que nos dejó el PAC. Ley de empleo público, plan fiscal, ley antihuelgas, pero además de eso ha sido completamente inútil en llevar otros proyectos, algunos por dicha, digamos que no ha tenido esa capacidad, pero además ha sido un gobierno que cada vez que se presenta un programa donde se dice, ok, vamos a ver qué dicen, de ahí suelen salir totalmente con el domingo 7 con una cosa que no tiene sentido y que nosotros no nos parece que no es un gobierno que haya gobernado para los trabajadores y las trabajadoras, que eso es lo que pretendemos. ¿Piensa usted que un eventual gobierno del oficialismo pondría en riesgo la democracia del país? Yo creo que la democracia del país está en riesgo desde el asunto en que estamos a menos de un mes de las elecciones y más de la mitad de la gente no sabe ni por quién votar. Es un sistema que está en riesgo, pero no, vamos a ver, no es culpa de Chávez, no solo es culpa de Chávez. A esto se lo debemos a los gobiernos de Liberación, a los gobiernos de la Unidad, a los gobiernos del PAC, que poco a poco, ¿verdad? Si usted agarra y ve, a finales de los 90 tuvimos dos gobiernos de la Unidad, después tuvimos dos gobiernos de Liberación, después tuvimos dos gobiernos del PAC, y en todo la gente decía, esos son los grandes corruptos, son los grandes ladrones, cada vez aumenta más el abstencionismo. Ese proceso Chávez lo ha utilizado. Y Chávez ha dicho, sí, es cierto, son una mafia, toda la vida han estado ahí. No me acuerdo qué había dicho, que eran unos dictadores, no me acuerdo qué era lo que había dicho. El asunto grave aquí es que Chávez no quiere ningún cambio. De hecho, el cambio que querría sería todavía peor, que es tener mucho más control de estos elementos, ¿verdad? Y por eso la cosa hasta los 40 diputados, ¿verdad? Esta cantaleta que dicen tanto es muy peligrosa, porque lo que lleva es a que básicamente chorreen lo que les dé la gana. Y el gran problema que hay con eso es, usted no ataca los problemas que tiene una sociedad con unos cuantos tomando las decisiones. Ese es el problema de Bukele, ese es el problema de Milei, y ese fue el problema de Maduro, y ese es el problema de Castro y de todos los dictadores del mundo. Si yo no tomo en cuenta a la gente, si yo no tengo espacios democráticos donde las personas verdaderamente decidan, la democracia está en peligro y seguirá estando en peligro si gana Laura. Don David, muchísimas gracias por ese ratito, de verdad. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quería? No, Rocío, yo agradecerle más bien por las preguntas y por esa discusión y decirle a la gente que al final es muy necesario que
veamos que la política es más que ir a votar cada 4 años, que la política es qué implicaciones tiene lo que hacen los que tienen el poder todos los días y que ojalá se organicen, pregunten y se metan en política, porque esta es la única forma en la que lo salvamos. La democracia se salva con gente, no se salva con caudillos o con dirigentes muy cargas, se salva con personas que todos los días están sufriendo lo mismo que usted está sufriendo, luchando, organizándose y que ojalá tengamos un país pues mejor, ¿verdad? Más libre, más democrático, más inclusivo. Muchísimas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que esta entrevista con don David, al igual que las otras que hemos hecho con los demás candidatos, les ayuden a tomar una decisión de cara a las próximas elecciones basados en la información. Muchas gracias.